Buenas noches, hermanos. Señor les bendiga. Un gusto de poder estar con ustedes hoy día domingo, día que hemos estado acuartelados, eh, pensando, viendo qué nos depara eh, el mañana, eh, pero confiando siempre en Dios, que Dios tiene el control sobre todo, especialmente de su pueblo. Y quisiera compartir una reflexión de la palabra, ya que no nos podemos juntar, pero la palabra no está atada, así que vamos a compartir un trozo de la palabra y está en el libro de Mateo, en el capítulo 9, el verso 35 al 38 dice así: en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dice: recorría Jesús todas las ciudades y aldeas, enseñando en la sinagoga de ellos y predicando el evangelio del reino y sanando toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo. Y al ver las multitudes, tuvo compasión de ellas, porque estaban desamparadas y dispersas como ovejas que no tenían pastor. Entonces dijo a sus discípulos: a la verdad, la mies es mucha, mas los obreros pocos. Rogad pues al Señor de la mies que envíe obreros a la mies. Señor, gracias te damos porque podemos leer tu palabra y te pedimos, Dios, que tú nos ayudes para poderla entender, para que nos puedas mostrar el camino que debemos caminar y guíanos, Señor, a lo que tenemos que hacer cada uno, Señor, porque cada uno tiene que hacer algo. Y te pedimos, Dios, que tú nos ayudes. Solo no podemos. Gracias te damos, Dios, en el nombre de Jesús. Andar como Jesús anduvo nos presenta un plan muy sencillo y eficaz para alcanzar al mundo entero y poder cumplir esta gran comisión. Pero cosas no siempre salen según el plan o lo que nosotros a veces planificamos. Incluso para Jesús, él era Dios o es Dios. Sabía exactamente qué hacer para formar hombres de Dios. Pero vemos en la escritura cómo Judas terminó siendo un traidor. Jacob murió poco después en Pentecostés, el primer apóstol de morir como mártir. Sorprendentemente, el Señor del universo tiene un problema de reclutamiento. Él tiene un llamado, hace un llamado. Y una de las cosas que él vio, que el trabajo era demasiado y que había que rogar al Señor de la mies. ¿Quién es el Señor de la mies? Es Dios. Entonces les dice, decirle, oye, chiquillo, tenemos que pedirle a Dios que envíe más obreros, porque el trabajo es mucho. Vemos cómo Jesús comisionó a misioneros a que fueran a enseñar la palabra de Dios, pero había escasez. Jesús dice que recorría todos los pueblos y las aldeas, así como hoy día nosotros podemos decir, también está recorriendo Chile, está recorriendo Talca y está viendo la necesidad que hay. Primero, hay necesidad de obreros. Recorría Jesús toda la aldea, enseñando en la sinagoga de ellos, predicando el evangelio del reino y sanando todas las enfermedades y toda dolencia. O sea, seguir el plan de Jesús es decirnos, mire, ustedes también deben hacer lo mismo. Cuando nosotros caminamos por las calles, cuando andamos por las poblaciones, cuando andamos en el centro, ¿qué vemos? Que el Señor nos ayude. En la Escritura nos dejan registrado el ministerio de Jesús. ¿Qué es lo que hacía Jesús? ¿Ya? Jesús dice, sanó todas las enfermedades. Jesús recorría recorrió toda Galilea. Y podemos, como decir, nosotros podemos, Chile, Jesús recorrió todo Chile, todos los rincones y vio que había necesidad. Sabemos que ya tenía discípulos porque él viajaba con ellos. Y por lo tanto a ellos le dice, hay que orar al Señor para que envíe más obreros.
¿Qué es lo que hacía el ministerio de Jesús? ¿Qué es lo que nosotros debemos hacer? Dice enseñando. ¿Enseñando qué? En lo que yo pienso, lo que yo creo, no. Él enseñaba la palabra de Dios en la sinagoga. Hoy sería la iglesia, lo que son los creyentes. Hay una falta grave de conocimiento, de interpretación, de una interpretación sana de la Escritura. Gloria a Dios. La práctica de la Biblia. Hay muchos que conocen la Escritura, pero pocos la practican. Que Dios nos ayude y que el Señor tenga misericordia de nosotros. La otra parte de su ministerio fueron fuera del edificio, que es donde está el trabajo, predicando el evangelio del reino. Tenemos que proclamar a Dios, ¿ya? Tenemos que proclamar que Dios es el rey, el soberano, y establecer su señorío en las vidas de ellos, en los hogares, en la sociedad, su reino perfecto, ¿ya? Y la paz se establezca entre nosotros. Nosotros tenemos que ser pacificadores. Que Dios nos ayude a ser pacificadores. Y lo otro que él también hacía era sanando. En los evangelios y en los hechos siempre habían la confirmación de la palabra predicada, porque habían señales, habían prodigios. ¿Y cuáles eran esas señales y los prodigios? Gente sanada. Y eso a veces le causa dolores a los teólogos. Todas las enfermedades aparecen en la Escritura que fueron sanadas. Gloria a Dios por ello. Hoy estamos muy contentos si un par de personas se sanan. De hecho, fácilmente excusamos la falta de sanidad a una enfermedad muy difícil. Hoy día estamos con el COVID. ¿Acaso Dios no es capaz de sanar? ¿Acaso Dios no te puede usar a ti para orar por alguien que está con esa enfermedad y que él pueda ser sanado? Claro que sí. Si Dios está vigente, Jesús era el mismo de ayer, de hoy y por la eternidad. Él sigue siendo Dios. Él sigue y Él quiere a través de nosotros obrar. Que nosotros enseñemos la palabra, que nosotros vayamos a predicar la palabra, que nosotros vayamos y sanemos a la gente. Gloria a Dios. Y dice que al ver las multitudes, tuvo compasión de ellas porque estaban agobiadas, desamparadas, como ovejas que no tienen pastor. Oh, que el Señor nos ayude a que nosotros podamos ver, porque hoy en día podemos ver esas ovejas agobiadas, desamparadas, gente con miedo y otra, bueno, con ningún miedo, le da poca importancia a lo que está pasando, pero es serio lo que está pasando hoy día, hermanos. Mucha gente se está muriendo, 50, 60 personas diarias. Quizás a lo mejor, como no te llega a ti, no te preocupa, pero cuando esas personas que fallecen son cercanos, nos debemos preocupar. Jesús nunca fue impresionado con las multitudes. Claro que él se regocijó al ver a alguien liberando a personas del sufrimiento, pero sabía que la verdadera necesidad era mucho más profunda. Las ovejas necesitaban un pastor. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino. Incluso nosotros podemos ver que a veces dentro de la iglesia hay gente que no se deja pastorear por nadie. No se dejan pastorear. Andan como te criaste en esto nomás. Como siempre digo yo. A veces están confundidas, están dispersas. No es tan difícil publicar una enseñanza profunda a lo mejor a través de internet o a través de un folleto, predicando quizás a lo mejor con algún folleto. Pero qué maravilloso es poder predicar cuando estamos presentes, cuando la unción está ahí fluyendo y Dios está sanando. Gloria a Dios. Hoy día se nos hace más difícil por el estar en la fase 2. Tenemos que estar compartiendo la palabra y esperamos que esa palabra haga vida en nosotros, siempre y cuando nosotros la atesoremos, que no sea una palabra más. La cosecha era abundante, pero son pocos los obreros. Y le dijo a sus discípulos, la mies es mucha. Casi siempre pensamos estas cosas. Como almas se necesitan salvación. Por supuesto, ellas son parte de la cosecha, pero el contexto aparece que Jesús está hablando de las ovejas dispersas, de la gente que estaba sin pastor, que estaban agobiadas.
Es demasiada gente. Hoy día usted puede ver, hay mucha gente que está agobiada. Y que el Señor nos ayude. Eh, Debemos pedirle por tanto al Señor de la cosecha que envíe obreros a su campo. Si usted no se dispone a decir, yo quiero ser un obrero, yo quiero ir a hacer el plan que Jesús hizo, que no era muy complicado. Él solamente recorría y podía estar enseñando, predicando y sanando. Ese es el plan, no es más que eso. Viendo la necesidad que hay en la gente afuera. Y Dios nos llamó con ese propósito. Debemos estar orando por obreros. ¿Cuántos están dispuestos a ser obreros del Señor? A que el Señor lo use en este tiempo. Hermano, yo creo que una de las cosas que nosotros tenemos que hacer, ahora que estamos en este tiempo así complicado, nosotros tenemos que echar a andar lo que nosotros sabemos. Tenemos que ponerlo en práctica, tenemos que usar. Como dijo Pedro en una oportunidad, lo que tengo te doy. ¿Qué tienes para dar? Creo que es así como tenemos que trabajar, porque si no trabajamos lo que el Señor nos ha enseñado y lo ponemos en práctica, nos vamos a ir enfriando. Y no queremos ser cristianos tibios, porque dice que a los tibios Dios los va a vomitar. No queremos estar tibios, queremos estar calientes. El Señor de la cosecha, ¿quién es el Señor de la cosecha? El Señor, gloria a Dios. Él trabajó duro, trabajó junto para asegurar la mejor cosecha. Con demasiada frecuencia estamos socavando los esfuerzos de otros para proclamar una cosecha mejor. Dios que nos complace, Dios no se complace si perdemos lo que Él ha plantado y cuidado con tanto cariño. Debemos cuidar a las ovejas, debemos estar orando el uno por el otro, debemos estarnos cuidando el uno por el otro. En la medida que podamos, estemos orando. Si se le olvida a usted, haga un listado con los hermanos que más se acuerda y esté orando por ellos, para que el Señor le ayude, para que su fe no falle, para que podamos andar como Jesús. ¿Usted anda como Jesús? ¿Sigue el ejemplo de Jesús? ¿Hay alguna combinación hay una proclamación o demostración? ¿Hay palabra, hay prodigio? El Señor nos ayude. El Señor nos va a ayudar si ve que nosotros queremos hacer la voluntad de Dios. ¿Ya? El trabajo es demasiado. Estas son buenas noticias, hermano. Qué emocionante vivir en esta hora. Hay una gran cosecha esperándote, esperándonos. Hay un montón de ovejas desamparadas y dispersas, hambrientas de que alguien venga a cuidarlas. Sigamos adelante con el discipulado, conforme al plan del Maestro, para que podamos comenzar a multiplicar los obreros y cumplir la gran comisión, que a veces es la gran omisión. Que el Señor nos ayude. No tengo que ser teólogo para poder hacer lo que Jesús hacía. Solamente llenarnos de Él. Lo que tú tienes, debes entregarlo. Que Dios nos ayude, que Dios te bendiga, que Dios me ayude a mí a fortalecernos. Yo doy muchas gracias a Dios porque nos permitió a lo menos tener 5 cultos en donde pudimos estar juntos, nos pudimos ministrar, el Señor nos permitió estar juntos, pudimos adorar al Señor, Dios nos ministró. Hubo un momento que el Señor descendió, nos bendijo grandemente y Él lo va a seguir haciendo. Y así nos fortaleció para que podamos, Él sabía lo que iba a pasar. Por lo tanto, el Señor nos fortaleció para seguir, para que no nos enfriemos, para que tengamos la fuerza, porque necesitamos la fuerza de Él para seguir adelante. Yo te bendigo a ti, hermano, yo te bendigo a ti, hermana. Bendiga, Señor, a su familia, bendiga a sus vecinos, que algunos seguramente están preocupados. Si le preguntan a usted, ¿qué va a hacer? ¿Usted se va a vacunar? Cuando llegue la vacuna, ¿se va a vacunar? ¿O va a también tener conceptos errados?
Infórmese, infórmese hermano, infórmese hermana, para que no pasemos por ignorantes. Que Dios de paz les bendiga rica y abundantemente. Amén.